tercera o cuarta vez que estoy por acá y veo caras nuevas. Eso es bueno. Estamos en una semana o en el mes, ¿verdad? Que estamos tradicionalmente celebrando el mes del amor y la amistad. San Valentín Day le dicen aquí, ¿verdad? Así es que quiero aprovechar entonces dejar un mensaje a los matrimonios y a los que van a casarse un día, ¿verdad? Porque aquí hay sorpresas. Llega una vecina y me dice: pastor, quiero hablar con usted. Creo que voy a tener boda en estos días. Oh, sí, ¿por qué cree? Mi hija está embarazada. Así son las sorpresas que nos dan, ¿verdad? Así que cuando ya nuestras hijas andan con novio, ya sabe que seguro matrimonio, ¿verdad? Por experiencia, cuando le conté a mi suegra, le digo: suegra, quiero casarme con su hija. No, es que no se quiere casar, se tiene que casar. Así que hacer esas cosas. Bueno, sean bienvenidos a la casa del Señor y quiero que abran sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 7, versos del 8 al 11. Esta es parte de la carta que en respuesta envía el apóstol Pablo a la iglesia recién fundada en Corintios, ya que a él le llegó también de parte de los Corintios una carta de los de Cloé, dándole a conocer algunas anomalías que estaban pasando ahí. Entonces en respuesta les da a conocer esto que aquí encontramos, capítulo 7, versos del 8 al 11. Si ve que aquí no tiene Biblia, ahí acérquese para que juntos podamos meditar en la palabra del Señor. Dice de esta manera: digo pues a los solteros, dice, y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Hacemos una oración. Padre bueno, te damos las gracias, Señor, porque nos permites, Dios eterno, estar en tu casa. Hemos tenido una semana de actividades, quizás de trabajo y de otras ocupaciones. Mas, Señor, aquí estamos en el día que tú formaste, así como dice la Escritura: el día que el Señor formó, en el cual me alegraré y viviré feliz. Padre bueno, gracias, Señor, porque todavía estamos respirando. Estamos todavía habitando en este mundo. Aunque un día, Señor, no llegará el tiempo en que pasaremos, oh Dios, a la eternidad. Pero mientras ese tiempo llega, Señor, queremos disfrutar de la vida. Queremos encontrar el lado amable, oh Dios, a este mundo, aún en medio de todas las dificultades. Padre bueno, ministranos en esta mañana. Conforme a la necesidad que hay en tu pueblo, Dios, háblanos. Que sea tu Espíritu Santo, Dios, satisfaciendo toda necesidad, Señor. Solo me dispongo, Dios, a hacer el medio, Padre, en esta mañana. Le he puesto mi conocimiento al mensaje, pero quiero que tú le pongas el sello de tu Espíritu Santo para que tu palabra no vuelva vacía. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Y te damos las gracias y te decimos, Señor, amén. Pueden sentarse ustedes. El tema que quiero desarrollar en esta mañana tiene que ver con que se necesitan dos para ser uno. Volviendo de nuevo a la carta que hemos leído en esta mañana, se estaban dando problemas en la iglesia y en los Corintios. Y uno de los problemas quizás más grandes que estaban llevándose allí eran los de divisiones. Pero no solamente se estaban dividiendo la iglesia, algunos decían que eran de Pablo, otros de Apolos, etc., sino que eso estaba repercutiendo también en los hogares. Yo creo que cuando hay problemas en la iglesia es porque hay problemas en los hogares. Si hay división en el hogar, entonces repercute en la iglesia. Hay quienes nada más ven el problema local y dicen: no, la iglesia está pasando por problemas. Pero no es así, sino que la realidad es que los hogares están pasando en problemas y se está dando a conocer en la iglesia. Algunos también por no enfrentar
el problema, lo que hacen es retirarse de las iglesias. Y ese también es un indicio de que las cosas en casa están mal. Pero ¿qué sucede entonces en los hogares? Vamos a entender nosotros que como matrimonio tendremos siempre desigualdades. Y eso lo vamos a ir viendo al transcurso del mensaje. Primero vamos a entender pues que cuando la gente se une en matrimonio, no lo hace porque crean que son iguales, sino porque se están amando. Por eso dice por ahí, ¿verdad?, el famoso refrán que el amor es ciego. ¿Y cuándo es que abrimos los ojos? Cuando ya estamos casados. Ahora, otra de las cosas que también debemos de entender, pues, que Dios hizo al hombre y a la mujer de una forma diferente. La Escritura, ahí en Génesis 1:27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dice, varón y hembra los creó. Por eso siempre, no sé si usted, el esposo todavía siente la sensibilidad de la piel de su esposa. ¿Verdad que somos muy diferentes aún en la piel? Usted puede estar con los ojos cerrados y puede agarrar a alguien y darse cuenta que, aunque bueno, los hombres se han vuelto un poco así estéticos, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Metrosexuales, ¿verdad? Les gustan mucho, pero ya usamos cremas también limpiadoras, nutritivas, humectantes, astringentes, refrescantes. Yo sé ese rollo. No es porque lo use, sino que pasé años vendiendo, ¿verdad? Todo lo que es productos para la belleza. Nos hacía fácil vender el producto para las mujeres. Pero luego salió una línea que era para hombres. Y fue bien difícil porque se tiene la tendencia de que cuando uno ya se empieza a cuidar, como que ya se le está inundando la canoa, dicen por ahí. Pero no es así. Hay una gran diferencia marcada entre el hombre y la mujer. Y cuando entonces nos casamos y comenzamos esa relación que tiene que durar hasta que la muerte nos separe, no tenemos que olvidarnos de esas grandes diferencias. Usted no se ha casado, ¿verdad?, con otro hombre o otra mujer con otra mujer para creer que de esa manera se entiende. No, nos hemos casado con un sexo diferente. La Escritura de eso también nos da un indicativo ahí siempre en Génesis 2:24. Dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, para que el matrimonio, ¿verdad?, funcione, tienen que ser dos haciéndose uno. ¿Cómo será esto? Casi la pregunta que le hizo Nicodemo al Señor, ¿verdad? ¿Cómo puede ser un hombre viejo, ¿verdad?, nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? El Señor no le estaba hablando de ese nacimiento físico, sino que de ese nacimiento espiritual. Entonces la unión también en el hombre y la mujer no solamente se da en el área física, sino que debe de darse también en el área espiritual, emocional y sentimental. Un pastor contó un día, estaba en una reunión, que a medianoche le dio un beso a su esposa. Ella se asustó y le dice: ¿por qué me das un beso? Bueno, oí que antes de acostarte dijiste que estaba romántica. No, yo dije que estaba reumática. Pongamos atención, ¿verdad? Pero de todos modos el beso no le cayó mal a la señora. ¿Qué pasará entonces en nuestra relación si sabemos que debemos de ser siempre uno? Y esa unidad solamente se manifiesta de esa manera, a través del beso, a través de la intimidad. Pero también tiene que ver que deben de conjugarse nuestros sentimientos. Entonces, hay una parte que el Señor puso en nosotros, en nuestro corazón, y es que debíamos de entender que seguiremos siendo diferentes, pero que habrá en nosotros una unión
y una ayuda mutua que no debe de dejar de ser en nosotros como pareja. Por eso Él lo puso en nuestro corazón para que no lo olvidemos jamás. Yo no sé quién de los dos en la relación se vuelve amnésico. ¿Qué recordarán ustedes? Bueno, ¿cuántos están casados aquí? No, casi todos. ¿Cuántas veces? No, si ustedes se pusieran a hacer memoria hoy de cómo comenzó la relación, hay cosas que son bien palpables que nunca se olvidan. Hay cosas que quizás la relación comenzó porque él escribió un poema a ella. Y guarda ese poema, ya empolvado, pero ahí lo guarda. Estuve en una conferencia de unos matrimonios hace un par de semanas aquí en el Valle de San Fernando. Y después de la conferencia que di, hubo un tiempo para que él o ella expresara públicamente lo que sentía todavía por él, aún 20, 15, 30 años de matrimonio. Y qué bonito, yo estaba nada más como espectador ahí después de haber presentado pues, mi charla. Ustedes, algunos quizás ignorarán, yo tengo 8 años de estar lejos de mi esposa y de mis hijos. No porque nos hemos divorciado, sino por causa del ministerio. Y cuando oí esas cosas, uno dice, qué bueno que pueden todavía verse a los ojos y decirse estas cosas y en público. Porque anhelamos los que estamos lejos de los nuestros, volver a ver los ojos de nuestra esposa o el esposo, tener a nuestros hijos delante de nosotros, abrazarlos y decirles tantas cosas que hoy, nada más por medio de la tecnología lo podemos hacer, pero no es lo mismo, ¿verdad? Puede usted decir, bueno, voy a salir por internet, por Skype, por una de esas de esos programas en los que usted puede estar saliendo con su pareja, pero no es lo mismo. Yo no le puedo dar el beso a través de la computadora porque no lo va a sentir. Entonces, hubo algo muy sorprendente que cuando él le regala un ramo de flores a ella casi entra en shock. Eso me hizo ver que quizás tenía años de no recibir un arreglo o un detalle de su esposo. De esa manera se sintió, la vi yo que estaba, pues, como dijo, pellizqueme, quizás estoy soñando. Entonces ella luego agarró el micrófono y expresó, pues, le daba las gracias por tan bonito detalle, pero luego después él se levanta y le dijo estas palabras que a mí no se me olvidaron. Le dijo, ¿sabes qué, mi amor? Quizás soy poco expresivo yo, pero siempre desde que nos casamos una cosa propuse en mi corazón: y no hacer nada que dañara tu corazón. Y pues la señora pues ya casi se derretía, y verdad, y qué bueno que todavía 15 años después de casado el hombre dice que sigue haciendo lo posible por no dañar el corazón de ella. Porque no debemos de olvidarnos que se necesitan dos para ser uno. Ese es el proyecto de Dios. El que usted y yo tengamos una esposa o usted tenga a su esposo, no fue algo que surgió en la mente suya ni en la de nuestros padres. Dios, cuando creó al hombre y lo visitaba en el Edén y después partía a su lugar de destino, Él veía solo al hombre y pensó en él. No viene de la boca de Adán pidiéndole mujer a Dios, sino que viene del corazón de Dios. Y dijo, no es bueno, parafraseando la frase, no es bueno que este muchacho esté solo, o que Adán esté solo. Podía haberle él domesticado a un animal, podía haberle puesto al mono que hablara, pero no lo hizo así, sino que pensó en algo todavía sorprendente y extraordinario para él. Y esto que no se les olvida, amadas hermanas, que ustedes son sorprendentes y extraordinarios.
Y eso a veces se nos va a nosotros de la mente, lo decimos como hombres, porque vivimos una vida muy distraídos. Nosotros todavía seguimos viendo las cosas de una manera psicológica. Le damos mucho pensamiento a lo que hacemos. En cambio, la mujer es muy diferente. Ella hace las cosas con el corazón. Y nosotros sabemos. Y por ahí le llegamos. Pero ¿qué sucede cuando ya obtenemos lo que queremos? Esa es la pregunta que siempre nos debemos de hacer. Seguimos siendo diferentes. Quiero poner algunos ejemplos. Usted sabe que tenemos dos brazos iguales, ¿verdad? Pero están colocados en sentidos contrarios. Cada uno en su lugar. Y cada uno de sus brazos cumple su misión. Uno no puede hacer lo que el otro hace, pero juntos, cuando los brazos se unen, por eso vemos un mundo construido, porque lo que uno no pudo hacer, el otro lo complementó. Tenemos dos ojos, aunque parecidos, pero son diferentes. Se sabe que uno ve más lejos que el otro. Pero no es que uno sea mejor que el otro, sino que ambos se complementan. Ya cuando se unen pueden ver más allá del horizonte, y eso es lo que le da la luz y la vida a los seres humanos, los ojos. Tenemos también dos piernas con la misma figura, pero sin embargo se ha comprobado que la derecha es más larga que la izquierda. Y fíjese cuando camina usted. Si le ponen una línea derecha, usted no puede continuar por esa línea. ¿Por qué? Porque lleva este ritmo. Y eso nos está diciendo que hay un desbalance en nosotros. También cuando va a comprar los zapatos, ¿verdad? Alguien le dice, no, mídase el izquierdo, parece que le dice. No sé si ese es el más grande, al menos el pie. Y no se mete el derecho, si son los mismos. El otro no es prestado, si mío también, le dice. Tenemos grandes desigualdades en nosotros, pero tampoco que la pierna derecha sea más larga que la izquierda no quiere decir que una sea mejor que la otra. Una sola no avanza, se cae, pero las dos se apoyan entre sí y gracias a ellas camina el género humano. ¿A qué reflexión nos lleva esto? Bueno, al conocer entonces que como individuos anatómicamente somos desiguales, pero aún así entendemos que funcionamos como un todo. Esto entonces nos deja ver que para que el matrimonio funcione no debe estar fundado en la igualdad, sino en la armonía de las desigualdades. Por eso yo todavía no comparto con aquel que dice mi media naranja. Porque si hablamos de media naranja es porque salieron de la misma, ¿verdad? Y solo que la una agarró por un lado y la otra por otro y luego se unieron. No. Nosotros somos hermanos completamente diferentes. ¿Usted ya se puso a pensar como mujer con quién se casó? Imagínese aquí en este país. Uno viene de Viena, ¿verdad? Como vengo yo. Soy de Viena. De Viena dentro de Salvador. Estoy aquí. Imagínense que yo dispusiera a casarme con otra persona por acá. Imagínense, me consigo una alemana. Y medimos la distancia de El Salvador, Norteamérica y de Alemania. Y luego nuestros hijos, papá salvadoreño, mamá alemana, nacido aquí. Se hace una mezcla de cosas. Entonces seguimos siendo extraños. Si nosotros mantenemos en perspectiva entonces eso, nos damos cuenta pues que somos desiguales,
pero que el amor hace la diferencia. Es el que nos hace entonces pulir las desigualdades y nos llega a armonizarlas para que al final seamos uno. Entonces, que no se nos olvide que lo que usted ha comenzado como pareja, no lo deje a medias. Una de las cosas de las cuales nos caracterizamos los latinos es que dice que siempre andamos dejando todas las cosas a medias. Y para última hora. No sé si ya corrigió usted ese defecto, porque no es cultural. Le echamos siempre la culpa a la cultura. No es que soy latino. Pero ya nació desordenado, ya nació que siempre llega tarde, ya nació con todos los defectos. No. Lo que sucede es que estamos distraídos. Entonces, para que el matrimonio funcione, debemos de hacer algo. Debemos de dejar de vernos con ojos críticos. Para que luego hallemos motivos suficientes para seguir juntos para toda la vida. Puede decir, ¿y qué pasará conmigo, pastor, que soy divorciado o divorciada? Yo creo que todos tenemos una segunda oportunidad. Entonces hay que arreglar aquellas cosas que promovieron y nosotros fuimos quizás los protagonistas de que eso sucediera. Porque eso es lo bueno de la vida, que mientras estamos vivos tenemos esperanzas. Pero esa esperanza hay que sacarle el mejor provecho para poder enmendar y corregir aquellas cosas que fueron lo que hicieron que el primer hogar se destruyera. Fíjese que hay quienes por eso dicen, no, yo no le entro otra vez ahí porque ya tuve una experiencia en el pasado. Y mejor me quedo solo, me quedo sola. El apóstol Pablo llegó a una reflexión como esa. Verso 10, para los que están unidos, dice en matrimonio, mando yo, sino el Señor, que la mujer, dice, no se separe del marido. Y si se separa, dice, quédese sin casar. O, dice, reconcíliese con su marido y que el marido, dice, no abandone a su mujer. Pero es bien fácil, ¿verdad? Muchas veces, dice uno, no, ya hice todo lo posible y no veo que mejore la situación. Pero fíjese que según la Escritura, si nosotros seguimos el patrón establecido por Dios para que las cosas vayan mejor, si usted quiere que alguien mejore, ¿quién tiene que mejorar? Es uno. Porque dice el Señor que fácil es ver a veces la viga, la paja que está en el ojo de mi hermano, pero no he visto todavía la viga que tengo yo. Se acerca la misma vecina a mi casa y me dice, pastor, quiero hablar con usted. Okay, yo ese día tenía que asistir a una iglesia, pero no como predicador, sino como nada más invitado. Y tuve que tomar la opción, ¿verdad? O la prioridad. Y dije, no, la señora necesita que se le atienda. Y me quedé con ella ahí. Y ella no solamente venía con el problema de que su hija estaba embarazada, sino que ella había tomado ya la decisión de terminar con su esposo. Y me presentó todo el panorama de cómo estaba la vida de su esposo. Le ha sido infiel 3 veces. Como dijo, la tercera es la vencida. Luego se acomodaba, no le gustaba trabajar. Y otras cosas que cualquiera pudiera haber estado de acuerdo con ella y decirle, ok, divorcies o deje. Pero nosotros los pastores, y aún yo como individuo, nunca aconsejo eso. Por 2 razones. Una, porque no es ético. Y segundo, porque luego se reconcilian y después le dicen, mira, imagínate, yo hubiera hecho caso al pastor que me dijo que te dejara. No, hombre, uno es el enemigo. Entonces, la experiencia nos ha enseñado de que no, que el problema es de ellos. Uno está tratando de que eso se corrija. Para mí, por todo lo que ella me dijo, si yo me hubiera involucrado en sus sentimientos y me hubiera puesto de acuerdo con lo que ella me dijo, los dos le mándelo por un tubo. Pero no, le digo, mire, quiero hacer un cuadro sencillo de él. En otras áreas, ¿cómo es él?
Y entonces empezó a dar a conocer lo que él era. Nunca la había, ella le había gritado, porque creo que un poquito más alta que él. Y yo le hablé fuerte un día, le dije cosas, porque ella no es cristiana, pero busca, ella sabe que soy pastor y busca que la aconseje. Llegamos a la conclusión que tenía más cosas a su favor el individuo, aún con todo, ¿verdad? Que le ha hecho infiel 3 veces, ¿verdad? Pero aún con todo lo demás, salía ganando. Y al final de la conversación, casi como unas 2 horas, casi 3 horas, le digo yo, ¿y ahora qué ha decidido? No, ya no lo voy a dejar. Porque también ella, si al dejarlo corría chance de que se iba a quedar ella sola con todo el problema en la casa, y ahora con una hija embarazada, y al novio viviendo todavía, porque se lo llevó a vivir la hija a la casa. Hombre, qué bueno es ahora conseguirse novia, ¿eh? Por eso que aquel entonces no. Casado, casa quiere. Y vea que dónde se la lleva, ¿verdad? Pero así yo no la quiere. Ella tenía que entrarle uno a... Si estaba estudiando, pues a trabajar, señor. Ahora aquí no. No sé si es por el caso que estoy viendo muy de cerca. Pero llegamos a ese análisis cuando ella dijo, no lo dejo. Voy a darle otra oportunidad. Y yo creo que el proyecto de Dios es ese. Porque si vemos, hermanos, lo que Cristo vino a hacer por nosotros, ¿quién de nosotros tenía derecho a la salvación? Nadie. Dice que Él nos sacó ¿de dónde? De las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Y dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Y Él no vino por los buenos, sino que vino por los malos. Entonces, bienvenidos al club. Entonces, si Dios nos da oportunidad, ¿cuántas veces le fallamos a Dios en el día? No lo estoy diciendo en el año, en el día. ¿Cuántas veces ofendemos a nuestro prójimo? ¿Cuántas veces hacemos cosas? No le vaya a pasar como la señora que iba manejando y antes de llegar a la luz roja otra se detuvo antes de ella y empieza esta señora, pero a decirle cosas a la que había frenado, pues porque ella la que iba atrás iba maquillándose y todo, igual frena su señor. Se le fue. Creo que no se pintó la boca, sino que la nariz. Pero eso le molestó. Y empezó a insultar a la persona de delante. Y llega el policía y la detuvo y se la llevó presa. Como a la hora la soltó. Y le dijo, perdone señora, fue un error. ¿Por qué? Le digo, no, es que como la oía usted, con todos lo que le estaba diciendo a la señora, y noté que usted en su espejo retrovisor traía un escapulario, un rosario. También vi que en la placa de su carro decía que haría Jesús en esta condición. Y también noté que usted tenía un pescadito dibujado, pues que a nosotros nos dicen que lo usan mucho los cristianos. Lo primero que pensé, dijo el policía, es que ese carro era robado. ¿Por qué? Porque quien lo llevaba no estaba en armonía con toda la propaganda que llevaba su vehículo. Entonces digo, bueno, esta señora se ha robado ese carro porque no armoniza con todo. Entonces yo creo que nosotros también, hermanos, especialmente gracias por ser creyente y tiene la facilidad de recibir el consejo de Dios. Si su hogar está pasando por problemas muy serios, quiero decirle en esta mañana que tenga paciencia. Con el tiempo usted se dará cuenta lo maravilloso que es vivir con el ser que ama. Cuando usted se dé cuenta que también no es perfecto, no espere la perfección de su pareja. Yo creo que los hombres tenemos eso siempre que estamos, somos muy críticos, ¿verdad? Y estamos ahí siempre poniendo, ¿verdad?, el dedo en la llaga. Pero a nosotros como que nos ampara el que yo soy el hombre, ¿verdad? Y aquí se hace lo que yo digo y aquí llevo los pantalones. Y si no le gusta, pues ahí está la puerta. Y somos especialistas en mandar a la calle a nuestra pareja. Pero también, hermanos, nuestra pareja, y aquí en esta nación, tiene muchos derechos, ¿verdad? Y yo le quiero decir a usted, mi hermano, como varón y hombre, les digo, no se atenga. No subestime a la mujer que tiene por pareja, porque también en estos
tantos años que tengo de pastor y de enfrentar problemas familiares, delante de mí he oído que hasta le he dicho groserías, él a ella solo ha agachado su cabeza, pero con el tiempo él llegó llorando a mi oficina contándome que su esposa lo había dejado y que ahora le andaba rogando y ella no quería volver. Y entonces dije yo, bueno, me equivoqué, ¿quién era el que llevaba los pantalones? Entonces dije yo, cuando aprendamos a considerar, hermanos, que a veces nosotros tenemos el sartén por el mango, que no se nos olvide que también la vida da vueltas de la noche a la mañana. El proyecto de Dios no es que nosotros andemos ensayando con un matrimonio aquí y otro allá, no. El proyecto de Dios es que lo que Él une, que no lo separe el hombre. Porque el proyecto de Dios es que nosotros lleguemos junto con los nuestros a la eternidad. No es cosa de que porque me equivoqué con la mujer o la mujer, me equivoqué con este hombre. Ese no es el plan de Dios. Dios hace las cosas bien. Por eso encontramos que aunque Adán y Eva fallaron allá en el Edén, pero ellos aún fuera del Edén no se separaron. No encontramos a Adán que tenía más mujeres, aunque de la línea por ahí, de la línea de Caín, sí encontramos que ahí venía Lamec y él hasta 7 mujeres tenía y todas esas cosas. Pero luego ellos siguieron juntos en nace Set, y de ahí viene la línea de David. O sea, 2 grupos bien marcados, pero la pareja siguieron juntos. Me gusta también la relación que tenían hermanos Ananí y Zafira. ¿Pero por qué le gusta, pastor? Porque murieron, sí, murieron juntos. Pero fíjense que estaban de acuerdo, ¿o no? ¿Verdad que él vende la propiedad y le cuenta a la señora, y fíjate vieja que me dieron $4,000 por el lotecito que teníamos ahí? O sí le decía, él no se lo ocultó, te hubiera sido, tal vez le hubieran dado 4,000 y iba diciendo a la señora que solo me dio 2,000. Así es que solo eso le puede dar a los apóstoles. No, ella sabía la realidad, entre ellos no se escondían. No había eso de que mi cheque sí, pero el tuyo no. Ambos sabían, estaban en el mismo negocio porque los dos estaban en el mismo barco. Y también el matrimonio es una sociedad, pero no es anónima. Porque si yo conozco a mi socio o a mi socia, tal vez podría más asociarla que es de capital variable, pero no es anónima. Entonces viene y ellos sabían. Y él también, cuando le dice, mira, yo no le voy a dar todo esto a los apóstoles. Ella, ¿qué cree que le dijo? Bueno, si tú dices así, está bien. Porque llegaban a puntos de acuerdo. Y eso es lo que muchas veces nos hace falta. Y se jugaron el chance y estuvieron dispuestos a morir el uno con el otro. Aunque ellos no sabían que eso les iba a pasar. Pero se mantuvieron firmes. Ya cuando llega él ante los apóstoles, ya ella sabía la mentira, pues también ella estaba cubriendo a su marido. Esto me ha enseñado a mí en la vida, hermano, que hay cosas que se deben de saber allí en la casa. Que a veces ni mi papá ni mi mamá debe saber lo mal que me estoy yendo en la casa. ¿Por qué? Porque ya cuando intervienen terceras personas las cosas se complican. Recuerde que el Señor dijo que los dos van a ser uno. No 3, ni 4, ni 5. 2 se van a hacer uno. O sea que perdone mi amada suegra y suegro. Si bien es cierto, amamos a los nuestros y todo, pero es rollo de ellos. Como le dije a la señora esta, ok, ya su hija yo casada así, llegó embarazada así, y usted se va a echar todo el problema. Ay, que yo la amo y no quiero que... No, está bien, sus sentimientos también. Pero ¿cree usted que ellos cuando estaban en la intimidad estaban platicando de ustedes? ¿Cree usted cuando aquel la estaba convenciendo de que tenía mucha ropa? ¿Cree que estaba pensando en ustedes? ¿Y que qué iban a hacer cuando salía embarazada? Y no, ahí no está papá ni mamá. Al menos a mí, yo no me acuerdo que hubieran estado ahí. Pero cuando ya sale el problema, sí, entonces ya estamos viendo a papá y a mamá, pero ellos no eran parte de la relación. Entonces le digo, ok, le digo, está bien, apoye, le ayuda, no la mande tampoco a abortar, pero también no se la ponga tan suave al muchacho porque ya lo dejaron que llegara a la casa y no trabaje el fulano. Y mientras hay comida y techo, nosotros los hombres nos acomodamos rapidito
Y mientras la suegra trabaja, ¿por qué? Y cuando nace el niño, mamá va a traer o papá va a traer. ¿Y cuál es el problema? Y siguen teniendo, como que son cuyos, siguen trayendo más niños a este mundo de una manera irresponsable. Entonces yo le dije, mire hermano, póngaselas, ¿verdad?, en su puesto, háganle ver que sí les está ayudando, pero que no es su responsabilidad. Hay que ponernos de acuerdo en una cosa como varón y hembra, como los de la casa. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a lograr que esos dos sean uno. Quiero ir terminando. Si bien es cierto, nosotros, hermanos, seguiremos siendo diferentes, pero que esas diferencias se armonicen en la unidad. Usted con su pareja siempre estén dispuestos a llegar hasta aquel momento que la muerte los separe. Entonces eso nos hace ver que cuando surge el problema, no hay que echárselo solo a uno, aunque uno haya tenido el problema o haya sido el origen del problema, sino que entendamos que desde que lleva mi apellido y desde aquel momento en que firmamos y nos comprometimos, los dos o en el suelo o los dos en la cama. Eso me gustaba de mi suegra. Tenía unos refranes bien, no sé de dónde los sacaba. Pero ya analizándolo, uno decía, la verdad que la señora nos estaba conduciendo a que nos olvidáramos de todo aquello que está a nuestro entorno y nos preocupáramos el uno por el otro. Un día nuestros hijos volarán. ¿Y quiénes quedaremos? Yo me veo, hermanos, agarrado en mi amada viejita de la mano. No sé quién va a jalar a quién, ¿verdad? No se ha olvidado que siempre como que la mujer aguanta más que uno, ¿verdad? Uno cuando vaya adelante y la señora como a 2 cuadras atrás. Pero cuando uno ya llegó a la edad, no, ahora ella va adelante. Uno, me veo así. Me veo así. Entonces, para que mi amada tenga suficiente energía para jalarme cuando yo ya no pueda, porque a Pedro el Señor le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Te llegará un tiempo en que te ceñirán y te llevarán donde tú no quieras ir. Hermanos, ¿por qué no mejor nos concentramos en la relación que tenemos? La suegra también decía, es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Y todo eso se me viene siempre a la mente. Si es que a uno le sale de todo, hermano, hasta gay le salen ahí en el camino. Pero yo sigo viendo a mi esposa. Y cada semana que hablamos siempre le estoy diciendo, mi amor, sabes que me haces mucha falta. Te extraño. Imagínate estos días que uno se vuelve bien sensible, ¿verdad? Y todavía me dice, es cierto, no te jodas y volver a tu vieja por ahí. No, me suficiente con la que tengo ahí en el Salvador. Hermanos, hagamos lo posible. El plan de Dios es ese, que los dos sigamos siendo unos hasta que la muerte nos separe. Y gracias a Dios por las diferencias que hay entre nosotros, porque yo me veo como hombre, hermanos, bendecido por Dios. Vean conmigo Proverbios 18:22, dice, y a su rayo especialmente usted, mi hermano, Proverbios 18:22 dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Cuidemos nuestro hogar y hagamos lo posible para mantener esa armonía. Y para que esto sea efectivo, si todavía no ha logrado llegar a ese punto, entonces usted necesita a Jesucristo en su hogar. Yo entendí de que estos 8 años, quizás sin Cristo no le podía haber sido fiel a mi esposa. Pero como le dije a ella, ¿sabes qué, mi amor? Yo le voy a ser fiel a Dios. Y si le soy fiel a Dios, te soy fiel a ti. Porque solamente cuando Cristo está en nuestra vida, entonces conocemos lo que es serle fiel el uno al otro. Inclina su rostro y vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias. No podemos lograr nada, Señor, con nuestros propios medios, porque hemos vivido una vida muy distraídos de ti, Señor. A veces nos distraen los problemas, nos distrae la pasión, nos distrae la novedad, todo eso. Y se nos olvida que de lo alto viene nuestro oportuno socorro. ¿A quién?
familias, Padre, y parejas, por las cuales te pido encarecidamente, Señor, en esta mañana, que si tu palabra ha abonado, oh Dios, en algo a su necesidad, que podamos ver, mi Padre, esos frutos, Señor, de que la semilla ha germinado en sus corazones. Tú nunca has estado de acuerdo con el divorcio, Señor. Dice que tú odias el repudio. Pero por causa de los hombres, por la dureza del corazón de los hombres, pues se autorizó el divorcio. Pero en tus proyectos originales, Señor, nunca estuvo el que los dos que son uno se separaran. Porque ¿quién dice en tu palabra que odiará su propia carne? Señor, que tu palabra, oh Dios, nos ministre cada día a ver a mi congénero, a mi similar, como a mí mismo. Tu palabra nos dice de que debo de amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Y qué más grande el prójimo que tengo en casa? Que con aquella mujer que tú nos has dado, o ese hombre que tú le has dado a tus hijas, Señor. ¿Qué mejor prójimo puede ser, Señor? Que tu amor y tu misericordia, Señor, reinen en nuestros corazones. Mientras usted ora y le da gracias a Dios por lo que ha escuchado, yo quiero hacerle también la invitación a usted. Si las cosas le están yendo mal en su hogar y hoy se ha dado cuenta que sin Jesucristo no puede mejorar, entonces le invito a que se lleve a Jesucristo en su corazón y le garantizo y le aseguro que todos los problemas que pueda estar viviendo, Jesucristo se los resolverá. Le pregunto a usted, ¿le gustaría llevarse a Jesucristo en su corazón? ¿Por qué no me bendiga con su mano levantada esta mañana? Y vamos a hacer una oración por usted y para usted y cualquier problema que haya habido. Eso también es para los jóvenes, para los que un día también harán su matrimonio. No vayan solos, que Jesucristo también vaya con ustedes. Hay alguien que estamos aquí que quisiera llevarse a Jesucristo en su corazón y levantar su mano y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien? Bueno, entonces decimos gracias, Señor, que tu palabra ha sido expuesta, Padre, y hemos entendido que tú eres el que añade cada día a tu obra los que tienen que ser salvos. Bendice esta iglesia, tu hermano Mílica, mi hermano René, a los que están aquí, oh Dios, perseverando cada día, Padre. Los pongo en tus benditas manos de amor y misericordia, y que tu obra, oh Dios, siga creciendo hasta aquel gran día que tú vengas por tu iglesia a levantar. Todo esto te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús, y te damos las gracias y te decimos, Señor, amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a terminar, vamos a orar. Señor y buen Padre Celestial, Dios bendito del cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos, Señor, de que es muy importante, Señor, poder entender, Señor, que si hay hogares, hay matrimonios sanos, vamos a tener una iglesia, Señor, sana también. Porque tú, Señor, te muestras en tus hijos, Señor, enseñándoles. Gracias, Señor, por tu palabra que nos has dado este día. Bendice al pastor Iraeta, Señor. Ayúdale, Señor, en sus necesidades, en todo aquello que él necesita. Y dale fortaleza y ánimo. Ábrele puertas, Señor, para que él pueda seguir predicando tu palabra, Padre. Te pido, Dios eterno, por cada uno de los que estamos aquí, Padre. Por aquellos que han venido, Señor, con ganas de oír palabra y que la llevan en su corazón y la van a poner a cabo en sus vidas, Padre. Te pido, mi Dios, que bendigas a esta iglesia, Padre. Tú sabes de que estamos comenzando y que necesitamos de ti, Padre. Primeramente, Señor, espiritualmente como materialmente. Hoy te pido, Señor, por cada uno de aquellos, Señor, que van a partir para sus casas, Señor. Bendícelos, ayúdalos. Prepara esos corazones de aquellas personas que van a aceptar a Cristo hoy este día y los que vamos a ir, Señor, a evangelizar. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre. Te pido, Señor, que esta semana que estamos comenzando pueda ser una semana de bendición, una semana de triunfo y que siempre, Señor, te tengamos a ti como la primer meta de nuestra vida. Bendícenos grandemente y que solo tú, Señor, nos puedas guiar
de todo aquello, Señor, que vamos a decidir, Señor, esta semana. En el nombre tuyo, Padre. Amén. Dios los bendiga, hermano. Amén.